Estamos de vuelta con más Cadena Nacional y tenemos junto a nosotros a Tiare Aguilera, convencional constituyente en representación independiente por Rapa Nui, sí, en los escaños reservados. Yorana Corúa y Yorana Pablo, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. Cuéntame, Tiare, estaba leyendo la manera en que ustedes funcionaron para la elección y me pareció muy bonito que desde el principio fue un proceso democrático. O sea, no fueron ciertos grupos peleando, tratando de sacar a uno, sino que hubo primarias en la isla. ¿Cómo fue la organización de aquello? Bueno, fue en muy poco tiempo, porque los escaños reservados tuvimos la confirmación de que íbamos a contar con un escaño casi a fines de diciembre. Así que en tiempo récord, en una semana, las autoridades tradicionales y autoridades locales, como el municipio, Codeipa, Maugenúa, que son autoridades muy importantes en Rapa Nui, se reúnen para organizar estas primarias. Así que, bueno, nosotros tenemos una cultura cívica, participamos activamente de las votaciones. Las consultas indígenas, por ejemplo, terminan en votaciones. Hemos hecho muchas consultas indígenas. Yo he estado participando en votaciones. Sí. Yo en algún momento estuve metido hace unos años en un proyecto que teníamos de hacer un gran concierto en Ilapa, en Rapa Nui. Y tuvimos que juntarnos con... ¿Concierto al aire libre? Sí. Era un ¿Pero se materializó? No, era un proyecto muy grande, una historia larga. Ya, pero... Bueno. Así que fue participativo de todas las familias, somos 36 familias y cada familia designó a voluntarios que pudiesen ayudar en el proceso de votación, se solicitó del colegio público, así que ahí fue un proceso bien comunitario. ¿Ibas de ganadora por tu trabajo previo? ¿Ya se sabía más o menos cómo venía la mano o te sorprendiste? No, yo creo que bueno, el proceso es muy complejo de entender. Yo encuentro que hasta el momento todavía falta mucha información con respecto a lo que estamos viviendo como país. Falta información cívica, educación y yo, bueno, vengo llegando hoy día de Ovalle, tuvimos audiencias públicas en la ciudad de Ovalle y hay que llegar a las regiones, a los territorios. Se nota esa falta de información, la ruralidad, por ejemplo, se comunican de otra forma, llegan las radios locales, canales locales. Entonces fue un proceso, yo valoro el ejercicio que hicimos como pueblo porque es muy relevante lo que se va a decidir bueno, finalmente la redacción de una nueva constitución implican muchos cambios quizás. Por lo tanto, el pueblo de Rapa Nui vislumbró que esto era particularmente importante para nosotros porque había que mantener también y reforzar derechos que tenemos contemplados hoy en día en la constitución actual, que es el artículo 126 bis, por ejemplo. Entonces ahí la idea era que la comunidad eligiera quién era el mejor representante en virtud de, de las capacidades, de los conocimientos y de los debates que se generaron. El 40% de los votos. Sí. Quiero preguntarte algo. Una vez constituida la constituyente en la que has participado, tú que has vivido lo difícil que es poner a conversar a gente de Rapa Nui, con los conti muchas veces. A mí me tocó verlos además con esa medida que se sientan en un bar, por Dios, que es una de pisco con una de Coca-Cola por persona, y uno dice esto no va a llegar a destino. Y ha sido un diálogo que permanentemente ha tenido mucho roce. ¿Era más complicado eso que lo que has visto en la constituyente? Juntar a toda la gente, no solo todos los pueblos originarios, sino la izquierda, la derecha o lo que sea, la lista del pueblo, tanto pensamiento, tantos sueños en una misma mesa. Es distinto, es muy distinto. O sea, lo que se vive en la isla, yo como Rapa Nui, es otra la responsabilidad que tengo con mi comunidad y yo obviamente vivo allá y voy a volver a Rapa Nui. Entonces son relaciones familiares. Son todos conocidos, entonces obviamente hay una relación de cariño y si bien tenemos diferencias, somos parientes de alguna forma. Yo te decía que ustedes ya han vivido permanentemente el roce con los conti, o sea, con ese otro Chile. Sí, pero bueno, por lo mismo, son cosas paralelas. Uno es lo que yo tengo que estar constantemente trabajando con mi comunidad y por otro lado ha sido entender esta lógica nacional de cómo funciona un poco la política y eso ha sido bastante interesante porque también hay muchas novedades en este proceso que yo creo que está inventando sobre la marcha. Claro, entonces sería como muy irresponsable decir no, yo conozco plenamente lo que ocurre, cómo opera. No, quizás uno puede tener indicios de cómo va la cosa con respecto a algunos partidos políticos, por ejemplo, pero la lista del pueblo no, movimientos sociales tampoco y aquí hay una incorporación de regiones que no es menor, de escaños reservados también.
Entonces, Yo creo que hay otra algo lógica. bien bonito con respecto a la manera en que se desarrolla este encuentro, porque ustedes en general tenían los temas propios, los temas de Rapa Nui. Y por esos temas peleaban, esos son los derechos por los que han estado luchando. Pero para ti, llegar como representante es darle voz a todas esas demandas, pero al mismo tiempo te haces depositaria de una función que es global y es universal con respecto a todo Chile. Sí. Entonces, por un lado, tienes el megáfono para decir quiénes son y qué necesitan, pero al mismo tiempo tienes que recibir la posta de que no vengo solo a representar a mi pueblo, sino que tengo que pensar En el país. en Chile. Y para los Rapa Nui cuesta mucho pensar en ese Chile. Sí, pero hay demandas que son transversales. Yo también me tocó, yo he tenido la suerte también de vivir acá en Santiago, yo estudié acá en Santiago. También pude salir afuera, estudié en España, estudié en China un tiempo. No, perdón. Pero no, eso también es súper importante porque uno empieza como a ver las problemáticas en términos más genéricos. Y por eso es importante señalar ese punto, porque el problema es cuando uno se encapsula y las demandas son muy específicas. Y yo en ese sentido fui muy transparente en mi campaña, en decir, pucha, esto hay que entenderlo como una constitución política de un país, sin perjuicio de que uno entra por un escaño reservado y que representa a un pueblo. Pero se van a discutir temas, de hecho, hace poco se aprobaron las comisiones temáticas que se van a poner en discusión y son muy diversas, o sea, desde el sistema político del país, los derechos, los principios, los órganos autónomos, y uno tiene que tener un pronunciamiento con respecto a esas distintas materias, sin perjuicio de que quizá uno sea especialista en algunos temas. Hay temas que a mí me apasionan más que otros y me he podido desarrollar más, como medio ambiente, quizás derechos indígenas, pero hay que pronunciarse con respecto a esos temas y para eso también hay que actuar colaborativamente con los distintos. O sea, yo me he apoyado no solamente en asesores, gente que colabora, gente que le tiene mucho cariño a la isla y que se ha ofrecido a trabajar conmigo. Te vas a gastar bien los 4,5 millones. ¿Ah? Yo estoy trabajando colaborativamente con universidades también, o sea, estoy ocupando todas las plataformas a las cuales pueda acceder porque entiendo la seriedad del proceso y entiendo que estos son temas que son muy relevantes, muy complejos, algunos y muy técnicos. Entonces yo no tengo la expertise en todas las materias y por lo mismo hay que apoyarse en gente que sí sabe. Me parece la actitud correcta. Pero tú decías algo con respecto a que, claro, es un pueblo originario, un pueblo, además, la isla más isla del mundo, todo lo que podemos decir de lo concentrado que está el pueblo, además, en un territorio. Pero, sin embargo, ustedes siempre han tenido mucha relación no solo con Chile, sino que con el mundo francés. La gente sale a estudiar de Rapa Nui. Hay una comunidad Rapa Nui viviendo en Tahití hace muchos años. Y que vive de manera muy internacional y que ve los fenómenos internacionales. Y tú estudiaste en China, que hay dos particularidades en las que quiero entrar. Tú decías de que muchas veces sentían que Oriente y China eran más cercanos incluso al espíritu con que ustedes habitan que el mismo Chile. Me gustaría que me explicaran un poco más eso. Bueno, la migración en todo el Pacífico tiene sus teorías, pero también se menciona mucho que vendría desde Taiwán. Entonces también hay una conexión ahí desde Taiwán que se va como desplazando hacia la Micronesia, Melanesia, Polinesia finalmente. Entonces hay una conexión, yo lo digo no por presumir, no porque sino que uno ve las similitudes cuando uno vive finalmente en lugares que parecieran ser 180 grados distintos a la cultura de uno, sin embargo hay tantos lugares comunes. O sea, yo me sentí muy en casa en China y de hecho el idioma, la forma de compartir, la vida familiar era muy parecida a la vida polinésica, por ejemplo. Entonces esos son lugares comunes, o sea, al final yo creo que el ser humano busca cosas que son transversales, independiente del país donde uno viva y de la cultura a la que uno pertenezca. Así que eso yo espero que se pueda ver reflejado en la Constitución actual y bueno, y con todo lo que está ocurriendo hoy en día. Cambio climático, por ejemplo, crisis hídrica. Desde la isla traigas una mirada tan global. Lo otro particular de tu estudio en China es que estudiaste en Wuhan,
Y me imagino que tú eres la única persona que tiene algo que agradecerle al virus, y es que no tuviste que explicar más dónde quedaba Wuhan o que existía la Universidad de Wuhan. Porque no es como los pueblos, no es como los lugares que suenan todo el tiempo, como Hong Kong, como Beijing, y ahí mismo estuviste. Sí, sí, muy agradecida de la experiencia. Yo creo que siempre es bueno salir para poder valorar lo que uno tiene también. O sea, eso es importante. Pero ustedes conocen mejor Wuhan que yo ahora. Después. No, tristemente célebre, pero es un poco. Es una ciudad muy importante. Muy grande, de gran desarrollo, sí. de gran desarrollo tecnológico y científico. Por algo, si se condorearon o no se condorearon, o sucedió todo en un laboratorio, fue en Wuhan. Yo estudié del 2011 al 2013 y en ese entonces era la cuarta ciudad más grande de China, una ciudad comercial muy importante, en ese entonces con 14 millones de habitantes, así que... Fuiste portada de la revista Ya. Queremos ver esas imágenes. Represento a mi pueblo, no a un partido político. ¿Cómo te relacionas con los partidos políticos? Yo me relaciono con todos muy bien. Soy súper abierta, soy muy tolerante. Y bueno, y eso también lo da la isla. La isla es una isla muy pequeña, muy alejada, pero es muy cosmopolita. Es un lugar turístico, uno de los principales destinos turísticos de Chile y del mundo, también muy conocido. Entonces yo siempre crecí viendo gente de distintos países, escuchando distintos idiomas, y eso de alguna forma influenció esta capacidad de adaptarme fácilmente en otros lugares y también de ser bastante tolerante al otro. Y a mí me hace mucho, yo cuando llegué se me catalogó, en los primeros días no sabían cómo clasificarme porque venía de la isla, entonces era como no sabían si era de derecha, de izquierda. Yo tampoco formo parte de ningún movimiento social ni de la lista del pueblo, he hecho amigos, siento que me he encariñado con todo. Y además la isla ha tenido relaciones con todos los gobiernos, porque si a la isla no llega el avión, nos influye y da lo mismo quién sea el presidente. Entonces es súper importante mencionar eso, porque nosotros tenemos necesidades que, independiente de la persona de turno, tenemos que seguir dialogando y alcanzar esas demandas. Por lo tanto, se han logrado cosas en el gobierno de Michelle Bachelet, de Eduardo Frei, de Ricardo Lagos, de Piñera, y son consecuentes. Hay ministros de distintos sectores que le ha tocado hacer alguna visita protocolar a la isla, y como la isla es pequeña, uno termina conociendo, sí, claro, interactuando con distintas facciones. Entonces a mí me pareció muy curioso de que desde el principio, y fue en particular con respecto a mi candidatura a la vicepresidencia, que se me ligaba a partidos de derecha, pero con mucho desconocimiento. Yo, no es que sea malo ni la derecha ni la izquierda, solo que para entender cómo funciona la isla, yo creo que es bastante irresponsable hacer como esa división, yeah, porque no es la lógica cómo operan las cosas en la isla. Solamente eso. Sí, pero sí, yo, independiente que cada uno es libre de pertenecer al partido que sea. Sí. Quiero entrar en ciertas dinámicas que se han dado en este asentamiento, este primer mes, y cómo lo has vivido tú desde tu perspectiva. Y quiero partir con la carta de 15 constituyentes del bloque de derecha. Hay un tuit que queremos revisar en que le piden perdón a los convencionales de los pueblos originarios. Quienes suscribimos esta carta queremos ser parte del reencuentro entre los pueblos originarios en Chile. Chile tiene una deuda histórica y nos comprometemos a contribuir a su solución. Comparto carta abierta a los convencionales de los pueblos originarios, suscrita por 15 pares de la Convención Constitucional. Lo escribe Hernán Larraín, pero esto venía precedido por la carta misma en que piden perdón, porque no lo habían hecho bien al principio. ¿Cómo lo entiendes tú? Ahí está la lista con todos los que firman. Quedó fuera Tere Marinovich, quedó fuera la UDI, pero ellos por lo menos vienen con esta intención, yo no sé si desesperada, política pura, cuando uno dice aquí hacemos un gesto, aquí nos allanamos a hablar, o de corazón, ¿cómo lo sentiste tú? Yo creo que se agradece el gesto. Yo valoro ese tipo de acercamientos, porque finalmente es donde nosotros vamos a poder lograr consenso. Esto se trata de consensos. Tenemos los quórum que ya se están como vislumbrando que van a ser 2/3, y es importante dialogar entre todos. Yo se lo mencioné cuando me la compartieron, la leí. Creo que hay que
hay que reconocer que por lo menos hay la intención de conversar, de conversar con respecto a temas que para mí son muy relevantes. Sin embargo, lo miro en su justa medida. Es una carta y espero que esto se pueda materializar ya en decisiones más de fondo cuando tengamos la oportunidad de plasmarlo en la nueva Constitución. Sí, y por supuesto que intenciones y razones pero de todas maneras no son necesariamente lo mismo y sí. Muchas veces ellos están... Y lo digo muy responsablemente porque al principio del debate, o sea, cuando nosotros partimos desde el día de la instalación y empezamos como a pronunciarnos con respecto a ciertas materias, no vi esa intención. Entonces yo siento que hay, de alguna forma, quizá, espero que sea un quiebre con respecto a lo que se venía trabajando anteriormente y que podamos poder avanzar en materias que para nosotros son relevantes, por ejemplo, en reconocimiento de los pueblos indígenas de la Constitución, derechos colectivos, entre otras cosas. ¿Sabes qué? Quiero que me pongan de nuevo el listado de los 15. Vamos a hacer una cosa. Cuando firman 15, de repente dicen, flaquitos, ¿sabes qué? Vamos a tener que firmar esto, yo sé que a algunos no les gusta. ¿Por qué no me sacáis 3? ¿A quién no le creemos? O elige uno. Eso es como, eso es como para generar polémica. No. Pucha, es que mira, voy a ser bien. Yo a varios los conozco, con varios de ellos participo en comisiones. Entonces, por ejemplo, Hernán Larraín ya había tenido conversaciones previas. Yo leí lo que él trabajó a través de Contexto, su plataforma, Horizontal, perdón. Sí. Horizontal. Entonces, ya había trabajado un documento previamente, no es algo nuevo. Él tenía no sacó un conejo de la avanzado. chistera. Angélica Tepper es mi compañera en la Comisión de Participación y Consulta Indígena. O sea, están los 10 pueblos representados y se sumaron 7 que no eran de pueblos originarios y ella se suma a esta comisión y hemos trabajado súper bien. Con Harry Jürgensen estamos juntos en descentralización y hemos trabajado bastante bien hasta el momento. Entonces, Bernardo Lamaza, pucha, nada que decir. O sea, yo creo que esto es sincero, espero que sea así. Yo soy bastante confiada y bastante positiva, así que... Está Osandón Hijo acá. Osandón Hijo, también él está en la Comisión de Participación y Consulta Indígena. Abogado. Yo creo que si uno no quiere tener por lo menos un tratar de entender la lógica de estas consultas indígenas, no estaría en esa comisión. Quiero pensarlo así. Tuvimos otra polémica y tuvo que ver con Zúñiga, que parece que le costaba entender un par de cosas. Parece que hace rato le está costando entender algunas cosas a Zúñiga. Veamos, escuchemos lo que fue esto. Me cuesta entender el fondo todavía, porque se han dado distintas impresiones acerca de qué es lo que se quiere regular acá. Por un lado, uno podría pensar que es el conflicto de interés, pero está definido en otro lado, por lo que entiendo que no es eso, y además que si se permite hacer clases, bueno, no sería lo mismo. Por otro lado se dice, no, es la dedicación, pero si también dejamos hacer clases máximo 12 horas, ¿por qué hacer esa diferencia con otro tipo de empleo? ¿Cuál es la lógica? Y ahora se dice que es la remuneración. Entonces, por dedicarle tiempo ganando plata o por dedicar tiempo cuidando a mis hijos, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué le afecta o no a la conversión y a nuestro país? Entonces, al no tener claro ninguna de esas justificaciones, mi voto va a seguir siendo en contra. Las 3 razones por las cuales Arturo se va a oponer, yo creo que efectivamente justifican sobradamente que esta norma existe. Primero, porque intenta regular la dedicación para que sea exclusiva y nuestro empeño sea totalmente acá. Segundo, porque efectivamente tenemos una remuneración, una dieta, y esa dieta excede por mucho el promedio de todas las chilenas y los chilenos. Y tercero, porque además lo que hace es prevenir el conflicto de interés. Estoy abierto, como señaló Maximiliano, a que puedan entregar buenas razones para que encontremos otras excepciones, pero no las han ofrecido. ¿Le cuesta entender al amigo? ¿A ti te parece que es tan difícil de entender que es mejor que se dediquen exclusivamente y no hayan conflictos de interés y puedan poner toda su energía? Además, como tú lo dijiste de manera tan humilde, que es bonito, tienen cierta expertise en ciertas cosas, no en otras. Hay que estudiar, hay que poner tiempo y es muy importante lo que se está peleando. Sí, a mí, bueno, ética es una comisión que yo no participo. Todas las comisiones son independientes entre sí. Yo creo que se han desvirtuado muchos temas y
y yo lo leo constantemente en la prensa, o sea, no es como ocurren realmente las cosas, lamentablemente los titulares no son lo más relevante de lo que ocurre en las sesiones, se deciden cosas que son muy cruciales, sin embargo, lo que se destaca es la cosa pequeña, la cosa que ocurre... Imagino que hay mucho menos, que las peleas no son tales tampoco, conviven, no. Y son jornadas muy largas. En los recreos conversan. Son jornadas muy largas, o sea, estamos todo el día sesionando, yo por lo menos sesiono mañana y tarde, después las tardes vienen las reuniones y con respecto a las asignaciones, por ejemplo, o sea, se partió señalando que eran el aumento de asignaciones, siendo que no es tal, no es un aumento, sino que se fijaron por primera vez las asignaciones. No, sí, eso lo tengo claro. Sí. Pero el hecho de no poder esto de que no se podía tener otros trabajos, que el tema con Zúñiga. Que se regulara que había conflicto de interés y tenían otros trabajos y que se dedicaran exclusivamente a esto. ¿A ti te parece que estaba bien, que Zúñiga tenía razón en tener que uno no puede tener otro trabajo, que él señalaba eso, que se tiene que dedicar solamente uno como constituyente a hacer... Yo creo que es totalmente complementario, por ejemplo, con la academia. O sea, hay muchos que son profesores. Se reguló con respecto a la academia, hace clases sí, hasta una cantidad de horas. El tema es que se ha dedicación prácticamente exclusiva. Parece que el señor Zúñiga quería seguir haciendo sus negocios, quería seguir haciendo... No le alcanzaba, le parecía que era poco el sueldo, porque estaba preocupado. No, yo creo que, o sea, es dedicación exclusiva. De hecho, yo renuncié a mi trabajo, yo me vine de la isla y además para mí es un traslado de ciudad, porque esto también está bastante centralizado en lo que es Santiago. Entonces, para mí es dedicación exclusiva. Yo creo que es compatible, sin embargo, con hacer clases o con ese tipo de... ¿Qué cosas te han parecido? ¿Te ha tocado? Tú dices que no está, que la prensa agarra las cosas y las desvirtúa y que hay un trabajo colaborativo y está esta cosa de que es un verdadero reality, es un encierro. A mí me risa cuando Pato Fernández hace como unas crónicas que pareciera que estuviera hablando así como relatos de un náufrago, pero después uno se lo topa almorzando en el restaurante al lado y dice, bueno, estos tipos tampoco están encerrados en un búnker subatómico. Entonces convive esto del encierro de un mundo que está huyendo, haciendo cosas, con lo que se ve hacia afuera. ¿Tú cuando llegas a tu casa? ¿Te ha tocado así que llegar con desazón o al lugar donde estás durmiendo con desazón porque sientes que la cosa no avanza, que cuesta? Sí, pero no es por cómo funciona adentro. O sea, he tenido mis momentos, obviamente. El primer día vimos lo que pasó en la instalación, pero para mí es una tremenda apuesta y un tremendo riesgo. O sea, no solamente por lo que significa esto, sino por lo que significó para mí en términos personales, sino que también para lo que significa las expectativas que tiene el pueblo de Rapa Nui con respecto a este proceso. Pero yo también lamento... lamento cómo esto se presenta. Porque ha sido, y yo he tratado de seguir la prensa escrita, la televisión, y siento que hay una fragilidad constante con respecto a que este proceso sea exitoso, pero no precisamente, o sea, bueno, han habido episodios obviamente dentro, pero yo creo que es externo. Y a mí me pasa, por ejemplo, con las comisiones. O sea, por ejemplo, descentralización. Nosotros hemos trabajado para recibir audiencias públicas toda la semana. Yo no sé si eso se ha mostrado. Es que muchas veces a la prensa no le interesa. ¿Y tú sientes que la gente que está ahí, cuando tú ves su espíritu, la manera en que llegan a trabajar, están todos realmente imbuidos en sentirse parte de un gran proyecto? O estar en la cosa de poder aplacar al otro, de poder ganar con su idea? ¿Sientes que prima eso? ¿Prima esa cosquillita de estar participando de algo grande? Sí, y sobre todo en las comisiones. En las comisiones, cuando ya logramos conformarnos en comisiones y empezamos como a trabajar en grupos más pequeños, yo siento que empezó como a fluir mucho más rápido el trabajo. De hecho, hay comisiones que terminan de sesionar a la 1 de la mañana. O sea, el reglamento está en un nivel que están trabajando intensamente, incluso los sábados. Nosotros sesionamos los sábados. La mayoría de las comisiones sesionan los sábados para poder avanzar lo más posible. Y eso yo siento que se ha notado ya cuando uno conoce más, cuando uno trabaja más en grupos pequeños y que pueda ir como enfocándose en temas más específicos. Tiare, muchas gracias por tu presencia y te deseo lo mejor. Tienen una gran labor por delante y muchos sueños involucrados ahí. Muchas gracias. Sueños de todo. Gracias.
Y nosotros nos vamos y volvemos mañana con más Cadena Nacional. A medianoche, siempre, espérenlo.